Señoras, señores, profesor Weiler, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Colegio Notarial de Madrid. Hoy la Academia Matritense del Notariado tiene el privilegio de contar con el profesor Joseph Weiler, que, como estábamos comentando antes, no es la primera vez que nos visita. Hace aproximadamente un año ya nos impartió una conferencia, una intervención magnífica en la presentación del libro al que yo me refería el martes pasado, de Pasado, Presente y Futuro de la Justicia Transicional. Y para nosotros, como he dicho, es un auténtico privilegio, un honor contar con él. No sería necesario presentarle, porque todos le conocemos suficientemente. Nos ha enviado un currículum que yo voy a calificar de breve, y aquí aparece breve currículum y ustedes lo van a entender, pero me imagino que es que un currículum como el suyo es muy difícil resumirlo. Es el profesor Weiler, que es profesor universitario en la Facultad de Derecho de Nueva York e investigador senior en el Centro de Estudios Europeos de Harvard. Con anterioridad fue presidente del Instituto Universitario Europeo en Florencia. Es coeditor jefe de la Revista Internacional de Derecho Constitucional. En el año 2022 fue galardonado con el premio Ratzinger que le concedió el Papa Francisco. Por supuesto, como ven, no aparece aquí todas sus innumerables obras. Yo antes estaba hablando con él de su libro de Una Europa cristiana, o el último, Una Europa todavía cristiana, que nos hace reflexionar con interrogación, una Europa todavía cristiana, que nos hace reflexionar acerca de lo que supone ese olvido de la religión. Y hoy su conferencia, nos va a impartir la conferencia acerca de libertad religiosa en Europa en el siglo XXI, que va a ser una conferencia que, como sucede siempre con el profesor Weiler, no nos deja indiferentes. Le cedo la palabra, profesor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante a ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Es un auditorio intimidante con todos notarios. Y pienso que yo soy el único no notario en esta. Y tengo que pedir entonces perdón de antemano por mi primitivo español. Misericordia, por favor. Disponemos de poco tiempo, español non solamente primitivo, ma italianizzato, un'altra perdón. Viendo que disponemos de poco tiempo y debemos respetar el derecho fundamental a cenar a tiempo, así que simplificaré e exageraré mis argumentos. Por ello también pido comprensión y perdón. Mi último comento: sería una conferencia sin interés ni importancia si al final todos están de acuerdo conmigo. Así que también intentaré provocarles para asegurarme de que al final todos encuentran al menos uno y probablemente más cuestiones con las que discrepar conmigo. Por eso no pido perdón. En primer lugar, unas palabras sobre la demografía religiosa en Europa. Existen dos religiones principales en la Europa actual. La primera, la mayor, con diferencia, es el laicismo, laicité. Es la religión principal en Europa hoy. La laicidad no se considera a sí misma una religión, pero ha alcanzado muchos de los patrones de pensamiento de una religión. Su Santísima Trinidad es la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho. Es la fe mayoritaria de la mayoría de los europeos.
La religión minoritaria es el cristianismo. Vivimos en una Europa post-cristiana. Por lo menos no nos dejan a leones como pasto, como hacían en la Europa ante Constantino. Su Santísima Trinidad sigue siendo, por supuesto, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los cristianos argumentarán con razón que esta fe no está reñida con la defensa de la democracia, los derechos humanos y Estado de Derecho. La libertad religiosa es garantizada en las constituciones de todos nuestros países en Europa, todos, sin excepción. Y por supuesto debe entenderse que la libertad de religión incluye ontológicamente también la libertad frente a la religión. Libertad de religión y libertad frente a la religión. Y naturalmente en la Europa de hoy, cuando los cristianos, no de nacimiento, de fe, cristianos practicantes, y casarse en una iglesia no se convierte en un cristiano practicante. ¿No? Se requiere un poquito más. Cuando los cristianos abordan la cuestión de la libertad religiosa, se preocupan sobre todo de la libertad de religión. Y cuando la otra religión, los laicos, abordan la cuestión, se preocupan sobre todo por la libertad frente a la religión. Es normal, ¿no? Empiezo entonces con la religión mayoritaria, se dice, el laicismo. Después, una palabra sobre la religión minoritaria, el cristianismo. La rapidísima secularización de Europa empezó en serio tras la Segunda Guerra Mundial. España, por supuesto, tiene una historia particular en este sentido. Pero debo añadir, cuando la secularización comenzó en España, también fue muy rápido. Una generación. Una generación. La secularización de Europa no ha sido un proceso lineal y ha sufrido 3 metamorfosis en los últimos 80 años. Es importante de comprender, de entender eso. Los laicos de la primera generación, los adultos de los años 50, mi generación, eran en su mayoría personas que abandonaron conscientemente su fe, por buenas o malas razones, no importa. Las personas de esa generación, primera generación de secularización, se criaron en hogares religiosos, pero han decidido de forma más o menos agresiva abandonar la fe de sus padres. A menudo estaba asociado a sentimientos negativos e incluso hostiles hacia la Iglesia, la primera generación del laicismo. Un ejemplo, cuando se publicó mi libro Una Europa Cristiana en 2003, hace 22 años, fue recibido con hostilidad por la gente secular de esa generación, mi generación. Yo hablaba en términos muy positivos de catolicismo en mi libro. Me dijeron, usted no sabe de lo que habla. El mensaje de la Iglesia Católica con la que crecimos decían solo tenía 2 preocupaciones, no vota comunista y no masturbe. Fue el mensaje de la Iglesia. Se enfadaban conmigo porque hablaba en términos tan positivos de la Iglesia Católica. A veces pensaba que yo, no cristiano, tenía una mejor comprensión y una mejor apreciación de la religión que ellas rechazaban. Puede ser.
La generación de sus hijos, a diferencia de sus padres, no tuvo una educación religiosa en la casa, una crianza religiosa. El cristianismo, por la generación de hijos de la primera generación de laicista, el cristianismo no era una experiencia viva para ellos. Debo añadir, para entender la fe hay que vivirla. No es un concepto intelectual, es una experiencia de vida. Iban a la iglesia para las bodas, bonito edificio, bonita ceremonia, y cuando la gente moría. Así pues, estos niños no heredaron la fe cristiana de sus padres, pero sí la hostilidad hacia la fe cristiana y hacia la iglesia. Esta es la segunda generación. Sin conocer como realidad verdadera hostilidad a veces agresiva contra la fe y contra la iglesia. En su lugar, su nueva fe, la nueva Trinidad, les instruían que la iglesia, la vieja Trinidad, era algo que como mucho debía tolerarse, pero no debía limitarse a la esfera privada, pero que no tenía cabida en la esfera pública. Ok, si tú quieres ser cristiano, a casa, por favor, ma non en lugar público, no en instituciones públicas, etc. Y como decía, en España la historia es un poquito diferente, ma vosotros sabéis esto mejor que yo. Ahora, en este libro, que hablé también a la segunda generación, fue un debate enorme en 2003, incluir o no incluir en la Constitución Europea una mención de raíces cristianas de la cultura europea. Para mí fue incomprensible. Tú puedes ser un laico como religión, pero no conocer la importancia de la cultura cristiana en la Europa. Una locura. Pero fue una hostilidad enorme contra ella. Al fin no han incluido. Entonces fue en referencia a Pericles, la tradición griega, se dice, e iluminismo, pero cristianismo, nada. Esto fue la atmósfera en 2003. Y yo, en este mismo libro, llamé esta actitud cristofobia. ¿Cristofobia o cristofobia? Cristofobia. Para indicar este profundo trasfondo psicológico. La expresión política de la cristofobia fue la aparición de lo que puede denominar, con un poquito de exageración, el nuevo estado confesional. En este nuevo estado confesional, la religión dominante fue la laicidad. Tranquilos, porque tenían gran maestros, siglos y siglos de la edad confesional católico. Pero ahora han copiado las formas del Estado confesional católico, solamente que la religión es la laicidad. Las manifestaciones de este nuevo Estado confesional son numerosas y daré algunos ejemplos más adelante. Pero me limitaré a mencionar aquí el interesante hecho de que prohibir los símbolos religiosos en las instituciones públicas se consideraba y se considera hasta hoy normal, o al menos legítimo. ¿Queréis un ejemplo personal? En 2014 fueron elecciones al Parlamento Europeo. Y fue un debate público entre los candidatos, izquierda, liberales, democristianos, etc., en televisión, etc.
Yo fui en este tiempo el presidente de la Universidad Europea. Me han pedido de moderar el debate entre. E fue en la sala de 500, lo histórico Palazzo Vecchio en Florencia. Imaginas, 2 días antes de este debate en televisión, la RAI, televisión pública italiana, decía que no se puede mostrar ningún símbolo religioso en la transmisión. Palazzo Vecchio è lleno de símbolos religiosos. Una escultura de un papa. Hanno cubierto todo. Cristofobia. Esto parecía normal. Yo, que en esta ocasión tengo la kippah, decían, profesor Weiler no puede moderar con la kippah. Decía entonces, profesor Weiler no va a moderar. Y gracias, porque mañana estaría prima página New York Times. Oh, ok. No, solo con ejemplo personal para decir, esta es una manifestación trivial, puede ser, ma dal punto di vista cultural non es poco que parecía a la RAI normal de cubrir todos símbolos en Palazzo Vecchio, en Florencia. Interesante, ¿no? Una palabra de preocupación. No, andamos avanti. En la tercera generación, estos son las 2 primeras generaciones del laicismo europeo. Hay solo un estado en Europa que se puede ser decir todavía un país cristiano, es la Polonia. La Francia, la hija de la iglesia. ¿Sabéis cuántas gentes van a la mesa regularmente? 7%. En la Gran Bretaña, cada weekend hay más musulmanes en mosqueas que cristianos en iglesias. La Europa es post-Constantino. El cristianesimo una fe minoritaria. La tercera generación, la de hoy, empezamos a ver una nueva metamorfosis. Y ya no es solo cristofobia. Ya no es solo hostilidad. Es indiferencia profunda y sobre todo ignorancia, incomprensión total de lo que significa la fe religiosa, de lo que impulsa y anima a las personas religiosas. No entienden. Entonces, para mí, siempre hablando de la demografía religiosa en Europa, la tercera generación del laicismo no es más cristofobia, es cristoamnesia. No saben. Debo decir que no sé yo qué es peor, cristofobia o cristoamnesia. Cristofobia, por lo menos hay un debate. Es importante. Cristoamnesia, hace lo que quieras, etc. Es la realidad demográfica de hoy. Como decía antes, estoy simplificando e exagerando, pero hay una realidad de lo pienso, espero que lo que dice. Escuchad, di questo cristoamnesia, un ejemplo. Ma prima una experiencia personal. Todos mis hijos fueron en escuelas religiosas judías que empleaban a profesores no judíos. No es necesario ser judío para enseñar matemáticas, por ejemplo. Justo. Si uno de estos profesores se dejara ver, por ejemplo, en un restaurante non kasher, comiendo cerdo ibérico, ¿sabéis cuándo he tenido
la ciudadanía española, jurando lealtad al rey de España. Muy emocional para mí. Y después el cónsul general en Nueva York me decía, por desgracia, profesor Weiler, nadie podría ser un verdadero ciudadano español. ¿Por qué? Porque no comes cerdo ibérico. Es una condición. Entonces, hablando de esto, profesores no judíos en la escuela judía de que pueden comer lo que quieran. Aquí, si fuese un profesor judío en escuela religiosa judía, y él o ella se va a ver en público comiendo cosas no kosher, deben dar un ejemplo. A mí parecía normal, ¿no? Sí, es una escuela religiosa judía, tú eres judío, debe respetar, debe ser un ejemplo por los niños, etc. Claro. Ahora el ejemplo. Es un caso en frente del Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Es una historia de un hospital, con un poquito de prisa, ¿eh? Derecho fundamental a la cena. Fue un hospital creado de Caritas. ¿Conocéis Caritas? ¿Cuándo Caritas hacía eso hospital, se dice? No fue por razones económicas, fue para cumplir la misión cristiana, etc. Es interesante, importante, en este hospital han tenido médicos, doctores. ¿Médicos se dice o eso es italiano? Católicos, protestantes, judíos, laicos, porque ser un buen médico no es preciso ser un católico, etc. ¿Qué pasaba? Uno de los médicos católicos se ha obtenido el divorcio contra la fe católica. ¿Y la han despedido, se dice? Entonces, él hacía un caso en frente de tribunales, llegando eventualmente a la corte al Tribunal de Luxemburgo. Y decía, con razón, es una discriminación, porque mi colega protestante o judío o laico puede divorciarse y no perder su trabajo, y yo católico. El tribunal ha dado razón al médico. Decían que no se puede despedirlo en estas condiciones. No es mi problema. Un poquito irónico, porque si el Hospital de Caritas hubiera solamente tenido médicos católicos, todo hubiera ok. Es solo porque hubiera abierto a todas las religiones fue este problema. No es. Leyendo la sentencia del tribunal, se ve que no han entendido qué es la religión, qué es Caritas. Han tratado Caritas como fuese cualquier empleador, cualquier empresa económica. No tenían la sensibilidad de entender que por lo menos hay otras consideraciones. Al fin pueden decidirlo. Leyendo, si no hubiera dicho que esto es Caritas, el lector no hubiera sabido que se trata de un problema de religión, de una sensibilidad religiosa, que Caritas quiere dar un testimonio a la vida cristiana, ayudar a todos sin discriminación, etc. Eso es la cristoamnesia, no la decisión final. El razonamiento del tribunal no han entendido qué significa ser un hospital católico, que los empleados católicos deben dar un ejemplo al mundo qué significa ser un católico serio. No quiero decir que la decisión final debería ser diferente, pero el razonamiento
clásico Cristo-amnesia. Ok, pasamos a la dogmas de la religión laica. Porque las dos religiones, esto es la situación de cristianos, Cristo-amnesia e incomprensión. ¿Cuáles son los dogmas de la religión laica? Abordé solo uno de los artículos de fe más omnipresente e, en mi opinión, perversos de este nuevo estado confesional. Su insistencia en que el Estado debe ser neutral en cuestiones de religión. Sí, creo también que el Estado debe ser neutral en problemas de religión, en cierto sentido, esperamos. Es también la posición de Joseph Ratzinger, el Benedicto en español, justo. Pero lo que significa, ellos dicen que la laicidad es una posición neutral. En otras palabras, la posición dogmática de la confesión laica es que un Estado laico es un Estado neutral. Es, según creo, eso un error fundamental lógico, pero es la creencia al nombre de neutralidad. Quiero dar un ejemplo. También experiencia personal. Fue el famoso caso Lao Tzu, porque en Italia, en escuelas públicas no católicas, hay una obligación que en todas las clases estaría un crucifijo. ¿Se dice crucifijo? Crucifijo. Una señora decía, yo soy atea, totalmente legítimo, etc. Y no veo por qué mi hija en esta escuela debe todo el día mirar un crucifijo. Esto es una violación de la libertad frente a la religión. Finalmente ha llegado al Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, en frente de una cámara de 7 jueces. 7 jueces. ¿Y qué decían 7 jueces? Parece muy intuitivo. Decían, Estado debería ser neutral en cuestiones religiosas. No podría el Estado manifestar ninguna preferencia a una religión contra una otra religión. Y, naturalmente, obligar todas las escuelas de exhibir, se dice, un crucifijo en la clase es una violación, porque es claro, una preferencia por una religión, el cristianismo, el catolicismo. 7-0 contra Italia. Yo, pro bono, me han pedido de defender el caso en frente del Tribunal Supremo, no la Cámara, la Gran Cámara, se dice, 17 jueces. ¿Qué fue mi argumento? Decía, lo Estado debe ser neutral, pero aquí esto no es neutral. ¿Por qué? Ho inventado una parábola. Fue un poquito raro, en frente de 17 jueces, una parábola. Una parábola de Marco y Leonardo. Marco, un hijo de 6 años en una familia católica. Leonardo, su amigo, un hijo de 6 años en una casa laica.
la semana próxima van por primera vez a escuela. Antes de ir a escuela, Leonardo visita la casa de Marco e ve en la entrada un crucifijo. Le pregunta a su amigo, ¿qué es eso? Su amigo Marco, ¿qué es eso? Vosotros no teníais un crucifijo en la casa. ¿Cómo se puede tener una casa sin crucifijo? El pobrecito piccolo, pequeñito, piccolo italiano, pequeñito Leonardo va a su madre. ¿Por qué no tenemos? Es preciso tener un crucifijo en casa y no, nosotros no tenemos. Su madre dice, tranquila, son amigos, son católicos, respetamos la fe, etc. Nosotros somos laicos, tenemos valores importantes también como ellos, justicia, etc. No preocuparte. Un día después, el pequeñito Marco visita la casa de Leonardo e pide a Leonardo, pregunta a Leonardo, ¿dónde es el crucifijo? Imaginad esta parábola enfrente del tribunal. Las caras de jueces fueron, ¿qué es eso? Y Leonardo dice, crucifijo son, en inglés se dice old wives' tales. ¿Cómo se traduce eso? En balas de cuentos de tontos. El pequeñito Marco regresa a su casa y dice a mamá, me decían que el crucifijo es historias de tontos, que ninguna persona seria continúa a creer en esta cosa. Su madre dice, respetamos los laicos, nosotros tenemos a nuestro Salvador, ahora van a escuela. Hipótesis número 1. Entran en la escuela y hay un crucifijo en el pared. El pequeñito Leonardo corre a casa y dice, ¿ves, mamá? También la escuela tiene un crucifijo. Hipótesis número 2, que no hay crucifijo en la escuela. El pequeñito Marco corre a casa y dice a su mamá, ¿ves? También la escuela no tiene un crucifijo. Ninguna posición es neutral. Si el conflicto, la división social entre laicos y religiosos, crucifijo no es neutral, es sin crucifijo no es neutral. Es una elección valorial de qué sociedad queremos ser, neutral. Ahora un ejemplo mucho más importante. En muchos países, como Estados Unidos, como la Francia, no quiero hablar de España, en nombre de la neutralidad de Estado, las escuelas de Estado estatal, si puede decir, públicos, son financiados por el Estado. Laicos. No se enseña, no hay un orar, no hay crucifijo, etc. Gente que quieran dar a niños una educación religiosa, deberían enviar los niños a una escuela privada, por ejemplo, católica, y pagar. En nombre de la neutralidad de Estado. Esta es la situación americano, francés, italiano también. La situación en Países Bajos, Holanda, Gran Bretaña es diferente. En nombre de la neutralidad dicen, ser verdaderamente neutral es preciso financiar escuelas laicos por padres laicos, escuelas católicos por padres católicos, escuelas protestantes por padres protestantes, judíos por judíos y musulmanes por judíos. Eso es la neutralidad, dicen. Financiar solamente escuelas públicas laicos no es neutral.
los laicos no deben pagar por la educación de sus niños, y los religiosos deben pagar. Yo pregunto a vosotros, señores notarios, ¿qué es más neutral? ¿La posición holandés y británico o la posición americano y francés? A mí parece que la posición británico y holandés es verdadera neutral. No tenemos posición entre la división principal entre laicos y religiosos. El Estado es neutral. Entonces, hablé solamente sobre un elemento de la fe laico. Esto error, ¿qué significa la neutralidad de Estado? Y cuando la distinción no es como hace siglos, que todos religiosos, solamente algunos católicos, algunos protestantes, se matan uno al otro. En esta situación, laicismo es neutral. No tengo posición ni por protestantes ni por católicos. Ma cuando, come hoy, la distinción, la división entre religiosa y no religiosa, dar preferencia a laicos, a una religión laica, no es neutral. Si puede hacerlo, como en Francia, ma no llamarlo neutral, porque no es neutral. Entonces, eso fue un argumento principal, ma fue un altro argumento muy innovador por el tribunal, porque hacía una distinción entre derechos fundamentales individuales y la identidad del Estado. Pensamos juntos, 2 minutos. ¿Puedo? Señora, me concede. La culpa es suya, no mía. Tenemos la posición de la Cámara 7-0. En nombre de la neutralidad no puede ser un crucifijo porque muestra una preferencia de la autoridad pública por una religión, en este caso el catolicismo. Ok. Entonces, la Gran Bretaña debe cambiar el himno nacional porque el himno nacional británico es una oración. God save the King. En una escuela irlandés o alemán no se puede leer la Constitución en la escuela, porque la primera palabra en la Constitución alemán es consciente de nuestra responsabilidad en frente de Dios. Entonces, no podemos leer la Constitución alemana ¿por qué? Preferencia religiosa. En la Constitución irlandés, aún peor, que toda verdad, justicia llega del Señor Jesús Cristo. Entonces, anulamos la Constitución irlandesa, no se puede. Es un foto de la reina inglesa. No se puede ponerlo en una clase inglés porque la reina no es solamente la reina de la Gran Bretaña, es también como el Papa, es la autoridad mayor de la Iglesia anglicana. Y todos países con un cruz en la bandera eliminamos. Eso es la lógica de la Cámara. Una preferencia no se puede dar una preferencia. He visto que los jueces fueron preocupados porque esta lógica significa que todos los países en Europa deben ser como la Francia. La Constitución francesa define la Francia como país republicano, social y laico. Ok. Aún peor. En Inglaterra, en Dinamarca,
en la griega, hay una religión oficial. The Church of England es la religión oficial. Debe ser eliminado. Entonces, la distinción que hacía, que todos nuestros países a nivel personal deben respetar la libertad religiosa y la libertad frente a religión a cada ciudadano. No se puede decir, no puede tener este trabajo porque no estás cristiano, no estás católico o protestante, etc. A nivel personal, la libertad religiosa debe ser respetada. Pero a nivel de la identidad nacional, no podemos eliminar nuestra historia. Pensamos de nuevo, el himno nacional. La Inglaterra que juega contra la España en el final de Euro. La España ha ganado. Yo fui ahí a Berlín en el estadio. Más español que todos españoles. Fueron por lo menos 100.000 ingleses, ¿cómo se dice? Tifosos. Ok. Y que cantaban con gusto el himno nacional inglés. ¿Vosotros pensáis que todos creyentes, que todos religiosos, puede ser 5%? Pero si tú hubieras dicho eso, es preciso cambiar el himno nacional, ¿qué dices? Es el himno nacional inglés. God save the Queen. God save the King. Fue todavía the Queen. Entonces, no es contradicción al principio de libertad religiosa y libertad frente a la religión que un país respeta la identidad cultural, histórica. Es claro. A condición que a pesar de eso, a pesar que en Inglaterra o Dinamarca hay una iglesia oficial, no hay ninguna discriminación a nivel personal. Un musulmán puede ir a Inglaterra y no tener miedo que a causa de su religión estaría discriminado. Por siendo oficialmente un país cristiano con la iglesia cristiana. En este caso, el resultado fue, según creo, feliz porque el gran cámara, se dice, ha cambiado en cambio de 7-0 contra Italia, 15-2 en favor de Italia. Por lo menos han entendido estos dos principios, una otra concepción de la neutralidad y una otra concepción de identidad nacional y respetar los derechos individuales. Ahora, señora, tengo un dilema. Pero puede ser un incentivo podemos tutearnos. Para ti, invitarme otra vez. Porque la segunda parte es aún más provocatoria de la primera parte. Porque en la segunda parte es más, porque ahora todos religiosos felices. Justo. La segunda parte es más desafiante por la comunidad de religiosos. Porque, escuchad, hemos dicho, la libertad religiosa significa también la libertad frente a la religión. Por la teoría liberal es muy difícil explicar eso. Porque no hay una libertad frente a un socialismo. Si hay un gobierno socialista, estaría política socialista. No hay una libertad en frente del neoliberalismo. Si hay un gobierno neoliberal, es la democracia. Estaría política. Pero si hay un gobierno cristiano, no. Es violación de la libertad frente a la religión. La teoría liberal ha mucho
es mucho difícil explicar por qué libertad frente a religión y no libertad frente al socialismo, frente al neoliberalismo, etc. ¿Cuál es la razón principal para justificar la libertad frente a la religión? Sorpresa, es la religión misma. Porque la verdadera religión, por ejemplo, en la enseñanza de Benedicto, de Juan Pablo, del Vaticano II, que la verdadera religión puede crecer, existir solamente en condición de libertad total. Libertad total no solamente de Estado, pero también personal. La persona debe tener la libertad de decir sí o no al Dios. Si la persona es forzado de decir sí al Dios, no gusta a Dios, no ha ningún significado. Entonces, la justificación por la libertad frente a la religión es una razón religiosa. Y dicen, entonces, en la plaza pública, un religioso, un partido religioso, no puede pretender detener leyes que, si puede decir, de fuerza, esfuerzan observancias religiosas si la base es religiosa, la revelación. Solamente si la base es derecho natural. Ejemplo, non asesinar, you should not murder. Es en 10 mandamientos justo, pero no es necesario de hallarlos en 10 mandamientos para comprender que asesinar a una persona inocente es contrario al derecho natural. Aquí el peligro, porque viendo que el visto para entrar en la plaza pública, es decir, todo se contra derecho natural. Si è contro il diritto natural, non viola la prohibición de la libertad en frente de la religión, porque no es religión, es derecho natural. En la segunda parte, quería mostrar que la homosexualidad no es contrario al derecho natural, pero puede ser próxima vez, porque es ya la 9 e necesito per explicar eso y no queremos violar el derecho fundamental a la cena. Gracias. Pues muchas gracias, profesor. Yo decía que nos tuteamos, no nos ibas a dejar indiferentes y así ha sido. Muy interesante además la falta de colisión entre el respeto a la libertad individual y el respeto también a la tradición de cada país. Y entonces te tomamos la palabra, queda una segunda, que sería tercera vez en el Colegio Notarial de Madrid, que estaremos encantados que vuelvas. Ahora, ya sé que el derecho fundamental a la cena es eso fundamental, pues en los salones del colegio tomaremos un pequeño cóctel en tu honor. Muchísimas gracias. Y saber el argumento por qué la homosexualidad no es contrario al derecho natural. Entonces, no se puede criminalizar la homosexualidad, impedir matrimonio, etcétera, al nombre de derecho natural. Curioso, ¿eh? Pero por la Muy próxima curioso. vez. Por eso esperamos la próxima vez que nos lo expliques, porque nos has dejado. Pero bueno, Mas sí respetamos. quería, ahora hago una cosa muy vulgar. Apenas publicado hace 2 meses un libro, ¿es Europa todavía cristiana? Punto interrogativo. En este libro vais a hallar también
las razones por qué mi argumento que homosexualidad no es contrario al derecho natural. Entonces, ahí el libro. Pues o el libro o Debo la decir tercera que conferencia. todos los derechos de autores van a causas caritativas. Y ahora aprovecho yo también, y a lo mejor para que no seas tú, yo lo he leído, sé cuál es la explicación y recomiendo de verdad la lectura de ese libro. O sea, pero en todo caso, para el próximo curso contaremos, si lo permite tu agenda, contigo para que nos lo expliques en público. Muchas gracias, de verdad. Gracias.